Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos nueva vez. Este programa durante semanas ha venido tratando el tema de la situación que se está produciendo hace meses en Haití, que se ha manifestado más crítica que lo común, que lo usual. Y precisamente continuamos en ese aspecto esta noche, conversando con Pelegrín Castillo, abogado y político dominicano, uno de los tratadistas, podríamos decir, de este tema, que más conocimientos tiene sobre la situación, tanto nuestras relaciones con Haití, como la perspectiva que él constantemente analiza de lo que sucede en ese país. Gracias nueva vez, Pelegrín, por estar con nosotros. Quisiera preguntarte, ¿por qué la comunidad internacional no interviene de una vez y por todas en Haití? Porque parecería lógico que esa es la principal solución a por lo menos estabilizar esa nación. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy contento de encontrarme aquí junto a ustedes. Le envío un saludo al público de este programa y me alegro mucho que me hayas invitado a tratar este tema, que es un tema que es vital para la República Dominicana. Mientras más dominicanos conozcan, comprendan, estén conscientes de cuál es el tamaño del reto que tenemos como nación, vamos a tener mayor capacidad de respuesta. Porque ya esto no es una lucha de un gobierno, de un partido, de un grupo de partidos, de las instituciones del Estado. Esto es una lucha nacional y patriótica. Así tiene que abordarse. Si nosotros queremos cambiar el esquema que nos han impuesto y un esquema que resulta una trampa mortal, porque nos puede destruir como nación. ¿Por qué la comunidad internacional no ha asumido su responsabilidad? Bueno, yo lo puedo resumir en una simple expresión. Ellos desde hace muchos años han venido contando con la solución dominicana al problema haitiano. Esa fue una solución que empezaron a impulsar hace mucho. Y Haití lo han desahuciado como país, le han negado sus derechos al propio desarrollo y entonces entienden que si ellos condicionan a las élites haitianas y dominicanas a un proceso de integración de facto, de unificación de los mercados para el comercio y la inversión y un traslado progresivo de la población haitiana y una salida también progresiva de la población dominicana a Estados Unidos y a Europa, ellos pueden darle una solución a un problema internacional, porque la crisis de Haití es la crisis del Estado fallido. Pero cuando nos vamos a la historia a tratar de entender por qué Haití es un Estado fallido, ahí hay muchos hechos, muchos eventos que cargan en la conciencia de muchos países y de los organismos internacionales. Vamos a acotar, vamos a decir, en la línea de tiempo a los últimos 30 años. Por eso es que mencionas que esa misión no ejecutada aún de la comunidad internacional es su responsabilidad. Sí, ciertamente a la comunidad internacional le corresponde asumir, en virtud del principio de subsidiariedad, el papel, los roles de un Estado cuando el Estado no está en condiciones de cumplir con sus funciones esenciales y eso empieza a convertirse en una amenaza, en un peligro, en un riesgo para el orden internacional. Es el caso de los estados fallidos. Hay un libro que yo estoy recomendando mucho, son dos libros. Uno se llama El Club de la Miseria, y de Peter Koller, y del mismo autor hay otro, que lo estoy terminando ahora, se llama La Guerra en el Club de la Miseria, que es el análisis de los estados fallidos del mundo, donde encontramos países fallidos en África, en Asia, en América Latina también tenemos estados fallidos o en camino de serlo, pero el caso emblemático que aparece siempre
es Haití. Entonces, los poderes internacionales, concretamente las Naciones Unidas, la OEA y las potencias concernidas en ese drama del pueblo haitiano, en realidad, cuando tú analizas los últimos 30 años de acción, tú puedes tener una caracterización muy clara de los objetivos. Primero, evitar que salgan por tierra y por aire y por mar hacia otros países de la región. Concretamente, no lo quieren en Estados Unidos, en el estado de la Florida, tampoco lo quieren en Puerto Rico, no lo quieren en los países de la Commonwealth británica y de los territorios de ultramar del Reino Unido, Turcas y Caicos concretamente, tampoco lo quieren los franceses en sus territorios ultramar. Eso incluso yo lo llegué a conversar directamente con Regis Debray, el enviado del presidente Chirac en el 2004. ¿Y los querrán acá, en Entonces, pueblo? ¿cuál es la lógica? El primer objetivo es evitar que salgan. El segundo objetivo es tratar de mantener un orden público mínimo, de apariencia democrática. Pero nunca una política de fortalecimiento del Estado haitiano para que pueda cumplir con sus roles frente a su población. Entonces siempre hay una descalificación permanente de que los haitianos no pueden, de que los haitianos son incapaces. Obviamente, en el origen de la crisis está la falta de integración nacional que ha tenido Haití desde los inicios de la República. Desde que se declaró la independencia de Haití vino un proceso que ha marcado profundamente la historia de Haití y es una de las causales de esta situación. Entonces, ese es el segundo objetivo, el orden público mínimo. El tercer objetivo es trasvasar esa crisis progresivamente a República Dominicana, y eso tiene que ver con un diagnóstico que hizo las Naciones Unidas, y voy a citar documentos. En junio de 1949, las Naciones Unidas envió una misión a Haití. La mandó antes, pero el informe se dio en el 49. La conclusión quinta de ese informe, los dominicanos tienen que conocerla, estudiarla y sacar todas las consecuencias. Porque ahí decía que el deterioro, el desequilibrio que había entre los recursos naturales y la población de Haití de entonces era tan pronunciado, la degradación de los suelos, la pérdida de recursos hídricos, la pérdida de recursos forestales, que ya lo único que cabía hacer era trasladar, usaban el término trasladar, la población de las zonas superpobladas de Haití hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. No mencionaba cuáles eran. No lo mencionaban y no tenían que mencionarla. No tenían que mencionarla, pero decía que tenía que hacerse un traslado sin retorno. No una migración estacional, temporaria, de jornaleros que fueran y volvieran, no. Tenía que ser de familias enteras y de forma permanente. Ese fue un documento público en todo momento. De Naciones Unidas. A mí me lo entregó hace mucho, yo lo debo tener en algún cajón, pero no me voy a poner a buscarlo. Sería bueno desempolvarlo. A mí me lo entregó el embajador dominicano en la OEA, don Arturo Calventi Gaviño, primo de don Juan. Me llamó a su casa para decirme, mira, yo quiero que tú tengas este informe. Y él era socio de Justin Curry. Y bueno, cuando yo vi esa conclusión quinta, y él me la destacó, mira, esa es la clave de la posición de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, los organismos internacionales. Eso en realidad parte de una premisa irresponsable, cínica, manipuladora, porque en realidad nunca se ha hecho ningún esfuerzo serio por rescatar Haití, por reconstruir Haití. Peligro, en ese aspecto, el expresidente Leonel Fernández
ha planteado el tema de una cumbre o de jefe de Estado o de los propios organismos internacionales con la participación firme de la República Dominicana. Y va más lejos en su planteamiento, en los que han coincidido también otros expertos y otros políticos, en la necesidad de que la República Dominicana pueda convocar a los cancilleres de la región para analizar el tema y fijar posición respecto a los organismos internacionales como Naciones Unidas. Mira, realmente este es un tema de tal complejidad que amerita primero una cumbre nacional. Nosotros los dominicanos tenemos que reunirnos y discutir en profundidad el liderazgo político principalmente, que tiene una cuota de responsabilidad importante en lo que ha pasado, y el liderazgo de los demás sectores. Primera persona que escucho mencionar tal propósito. Bueno, yo tengo tiempo planteando que se necesita un gran encuentro y hay buenas condiciones porque el presidente Abinader, de hecho, ha empezado a producir un giro en la política exterior significativo. Porque fíjate que esa expresión, no hay solución dominicana al problema haitiano, que nosotros tenemos muchos años planteándola, ya dicha por el presidente de la República en forma sostenida, reiterada. Como un postulado de política exterior, manda un mensaje. El mensaje es que ese problema no es nuestro. Yo digo que debemos agregar, no hay solución ni aquí ni allá. Y hago la aclaración porque evidentemente aquí no hay solución, ya República Dominicana está desbordada, ese problema está creándole a República Dominicana una turbulencia, un problema que puede poner en peligro todo. Pero tenemos que aclarar que la solución dominicana no procede ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque hay gente aquí que creen que nosotros podemos ser hegemónicos allá. Entonces, la élite haitiana que pactó con la élite dominicana esquemas de integración económica inducidos por los Estados Unidos, fundamentalmente, y la Unión Europea, en realidad, para la élite haitiana es un éxito quitarse de encima ese problema, porque ellos ahora mismo están viendo un país totalmente desvertebrado, con inseguridad, con riesgo, con peligro. Entonces, que República Dominicana venga como Chapulín Colorado a jugar un rol allá, para ellos puede ser una solución, pero no para nosotros. No para nosotros. Entonces, eso primero, nosotros necesitamos una cumbre aquí, interna. ¿Y qué podría salir de esa cumbre? Para que salga una definición de política de Estado. Y luego ir a la cumbre internacional a convocar una cumbre. Ya se hizo una. Pero tenemos una política de Estado aparentemente bien definida, Pelegrín. Tú Sí. estás mencionando que debemos establecerla mediante un encuentro nacional. Es que hay que reforzarla porque, fíjate... ¿Y dónde está la debilidad? Te voy a decir, el planteamiento es correcto. El presidente dijo, no hay solución dominicana para el problema haitiano. La solución tiene que ser internacional. Sí. Vamos a tomar medidas para darle credibilidad a esos planteamientos. Y la no medida, podemos poner la en riesgo. medida más importante es el muro. Ya. Porque si no tenemos control fronterizo, nada de lo que digamos, ellos no usan la palabra muro, les resulta incómoda, les suena A prisión. a tron. Entonces no usan el término muro. Bueno, la verja perimetral, la valla, la tecnología, bueno. El punto es que si no tenemos control fronterizo, no importa lo que nosotros digamos, las políticas no son creíbles. Se tomaron unas medidas internas ahora, importantes, pero hay algunos sectores que resisten, que
pues soterradamente resisten, que no quieren aplicar la ley laboral, que no quieren respetar las normas de nacionalización, de contratación, que quieren seguir con un esquema que ha demostrado que no funciona. Para la sociedad dominicana, puede ser que para algunos sectores funcione, pero para la sociedad dominicana no funciona. Entonces nosotros necesitamos realmente una gran cumbre nacional para reforzar y empoderar la posición del presidente de la República. ¿Y tú piensas, Pellegrini? Ya se hizo una reunión en Palacio con todos los partidos y yo te voy a decir, yo tengo la información de que ya la declaración de apoyo a las posiciones que ha enunciado el gobierno la han suscrito casi todas las fuerzas políticas. El PLD tiene algunos niveles de resistencia para expresarse públicamente, a lo mejor quizás, pero en el fondo quizás podría estar de acuerdo, aunque no ha fijado una posición formal frente al llamado del presidente. Yo creo que la posición mínima básica nacional, yo creo que la mayoría de los PLDistas la van a suscribir. Pero, vuelvo y digo, aquí necesitamos esa cumbre nacional antes de hablar de la cumbre internacional. Porque, ¿con qué están contando los poderes internacionales? Con la debilidad del país, con las divisiones del país, con que aparezca un sector que quiera jugar a la política con esto. Por eso yo he dicho, esta lucha es nacional patriótica, lo decía ayer en el foro del Cibao, en Moca, que me convocaron a una conferencia. Yo le dije en broma que ellos deben llamarse, para que sean bien cibaeños, el foro del Cibao. Pero lo decía en broma. Pero qué bueno que haya surgido en Moca este grupo de ciudadanos prominentes, autoridades incluso, dispuestas a escuchar planteamientos. La meta de nosotros es internacionalizar la solución. Yo, por ejemplo, he hecho un planteamiento desde hace mucho, lo conoce el gobierno, el presidente, el canciller, he conversado con ellos de este tema, la fórmula 1x7. 1x7. ¿Cómo es? Mira, me explico, para que veamos con un ejemplo lo gráfico, lo sencillo que puede ser. Si República Dominicana puede construir 2 hospitales, puede construir 2 zonas francas industriales con 50,000 trabajadores, puede, con su experiencia, porque la tiene, puede restaurar 1 millón, 2 millones de tareas de tierra, de suelo, puede aportar, si no en forma gratuita, por lo menos en condiciones especiales, 200 megavatios. 7 países o grupos de países pueden hacer eso y mucho más. Y mucho más, porque recordemos que ahí hay un problema de 10 millones de personas viviendo en zonas de desastre ecológico, zonas de desastre sanitario, el Estado totalmente desvertebrado, con dificultades para cumplir sus fines esenciales. Es narcoestado, ese es un problema serio. Nosotros tenemos muchos problemas con el narco y el crimen organizado, y nuestra realidad está articulada con esa realidad de Haití. Bueno, si nosotros podemos hacer ese esfuerzo, Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea, Brasil, aparte de América Latina y África. Ahí están los 7 países o grupos de países y se puede ampliar. Pero, por ejemplo, países como Israel, tú le pides cooperación para el desarrollo de la, ellos se han ofrecido para de el la muro. Agricultura. Para Claro. el muro ellos se han Ahora, ofrecido. el gran problema que está planteado en el mismo Haití es la fórmula de la gobernanza. Ya.
Pelegrín, no hay. mencionas en tu propuesta los 7 puntos, los has enumerado, los has detallado, pero te pregunto, ¿tomas en cuenta que el presidente ha reiterado que la solución, tomando en consideración esa propuesta tuya, no está del lado de nosotros? Es que no, es que nada de lo que nosotros hagamos puede ser solución. Lo que sí nosotros podemos Pero hacer... estás tirando con tu propuesta más carga encima de nuestros No, hombros. porque tú estás demostrando, porque es un multiplicador. O sea, si en una cumbre hay un acuerdo, ok, la primera cumbre fracasó. Y fracasó porque... La de enero. No, la del 2010. Ah, ya. Donde 2 presidentes americanos asumieron la responsabilidad. El presidente Clinton y el presidente Bush. Bush inmediatamente se dio cuenta del enfoque de negocio que estaba prevaleciendo, se salió de ahí y Clinton trajo a todos sus amigos del Partido Demócrata de los Estados Unidos y del mundo a hacer negocio en Haití. Entonces así no se reconstruye un país. Óyeme, así no se reconstruye un país. Bueno, los resultados están... Ahora, ¿eso implica que hay que sacar a los haitianos de la ecuación? No. Por ejemplo, yo te voy a mencionar, yo he estado en contacto con gente de la diáspora haitiana, de aquí y de Estados Unidos. El gran reclamo de ellos es que la política haitiana se ha ido cerrando y cerrando tanto que ningún haitiano de la diáspora tiene oportunidades de avanzar allá en la política, en los negocios. ¿Por qué? Porque en el fondo... En el caso de la política es muy tribal todavía. No, es que si tú te nacionalizaste, óyeme, si tú te nacionalizaste americano, tú no puedes ser regidor. En Haití. En Haití. Ya. Vamos a una pausa, Pelegrín. Seguimos definiendo todos esos aspectos. Entonces, en breve... Ese es un problema. En breve retornamos con el doctor difícil. Pelegrín Castillo. Tema, Haití. Con Pelegrín Castillo continuamos conversando sobre el tema de Haití. Cuando uno se adentra, como en esta conversación, a diferentes aspectos que tienen que ver con la hermana república haitiana, le produce a uno una especie de desazón porque el panorama que vislumbramos no es halagüeño, no es halagüeño en ninguna forma. Entonces, partiendo de tomar en cuenta lo que mencionas, que nosotros debemos hacer una cumbre aquí primero, si debes solicitarle al gobierno, al país, a República Dominicana, que agregue algo en su postura, en su posición, que has reconocido que es correcta hasta ahora, ¿qué le podrías sugerir tú y concomitantemente la Fuerza Nacional Progresista? Mira, el discurso, el planteamiento conceptual del problema, yo creo que se ha hecho bastante bien. El presidente ha sido enfático, ha sido claro. ¿Qué yo estoy sintiendo? Que el esfuerzo de movilización del país, de concientización del país, va rezagado. Porque tú no haces ese planteamiento internacional como lo ha hecho, incluso tagueándole a Biden, tagueándole a Trudeau, a Macron, que asuman responsabilidades, si al mismo tiempo tú no haces un esfuerzo de unificación, de movilización del país para que el país esté alerta y preparado. Porque esta no es una lucha, repito, que la puede encarar solamente un gobierno. Cuando un gobierno puede adoptar una posición correcta, van a usar mecanismos de retorsión, de chantaje, de amenaza, van a socavar sus políticas de diferentes maneras. Entonces el gobierno, si quiere que su mensaje llegue
tiene que preparar al pueblo para esa lucha nacional. Yo decía ayer en Moca, un ejemplo, el día que los dominicanos decidan hacer una marcha en Nueva York, convocada por todo el liderazgo nacional, en Times Square, para que las potencias asuman sus responsabilidades con respecto a Haití y no descarguen la crisis haitiana en República Dominicana. Ya ahí tú vas lo ponía como ejemplo de las cosas que se pueden hacer. ¿Para qué? Para que esa política sea creíble. Mira, yo lo he hablado Perdón, Pelegrín, entonces, por años. reforzar la política diplomática. Mira, la política exterior de un Estado será más o menos efectiva en función de la política interna. Aunque esté muy bien formulada, porque estos planteamientos lo han hecho otros presidentes, pero lo hacen tibiamente, momentáneamente, no sistemáticamente. En esta ocasión, quizá por la crisis, el presidente Abinader se ha adentrado más, ha puesto el dedo en la llaga en el tema de seguridad, porque él sabe perfectamente que ese tema no puede afectar a nosotros. Una guerra civil en Haití, donde están fluyendo armamento, municiones, mercenarios, milicianos, gente de Medio Oriente, gente de Sudamérica, gente de Norteamérica. Óyeme, droga. Cuando tú ves todos esos elementos que hay ahí, el potencial de conflicto es alto y el potencial de que ese conflicto se traslade para acá es mayor. Fíjate si eso es así, que en el 18 y 19, con fondos del Departamento de Estado, la OIN y la ACNUR y el Instituto Nacional de Migración con doña Florinda Rojas prepararon un plan. ¿Cómo se llamaba el plan? Plan de contingencia sobre flujos masivos de refugiados, de migrantes. ¿Y cuál era el objetivo? Que se abriera la frontera, la zona fronteriza, para la apertura de campamentos de refugiados. Pero esa misma fuerza que estaban financiando eso aquí, está muy consciente de qué es lo que está pasando en Haití y quiénes están armando el conflicto. Porque se está armando desde Estados Unidos y se está armando desde Sudamérica. Porque ese conflicto que se está gestando en Haití, que puede devenir en una guerra civil, ese conflicto en realidad es parte de un conflicto mayor, de un conflicto histórico. En Haití se estaban oponiendo dos visiones. Una visión tradicional de que Haití solamente se gobierna con un gobierno dictatorial, fuerte, cuasi duvalierista o neoduvalierista, y estaban haciendo una constitución para ese proyecto. En la administración Trump le dieron luz verde y estuvieron trabajando ese proyecto. En oposición surgió un movimiento enorme, financiado y apoyado por Venezuela, Cuba, los países del ALBA, las fuerzas radicales del continente, que lo que se están planteando es que el problema de Haití es el problema de un Estado que no ha podido ser Estado porque las potencias neocoloniales o las potencias imperialistas han impedido la realización de la democracia en Haití. Y cuando vemos las últimas experiencias electorales, entonces tú encuentras argumentos, bueno, aquí tienen base. ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, una transición con ruptura que implique, ese es el término que usan, transición con ruptura, que implique cambiar, modificar las relaciones con las potencias occidentales. Claro, eso hay que leerlo en clave de la crisis regional y de la crisis mundial. En la región nuestra está China, está Rusia, está Irán,
están actuando en forma coordinada, que nadie se confunda, en el mundo y en la región Caribe. La caída de Juvenal Moïse tiene que ver con eso. Pero de todas maneras, Pelegrín, qué extraño y qué hipocresía se podría decir que Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea se preocupen mucho por Cuba, por Nicaragua, por Venezuela, por paz y seguridad en todos esos países, por libertad. Y no se preocupan por un tema de un país que está totalmente colapsado en temas de salud, de educación, de comida. Y no le interesa nada de eso. Porque ellos hace ya tiempo entendieron que estratégicamente, y Obama lo dijo en su último discurso, el último discurso que pronunció Obama de su presidencia, lo pronunció en Lima, en un escenario internacional, y habló del compromiso histórico de Estados Unidos con la solución de los problemas de Haití. Y obviamente, cuando nosotros veíamos ese planteamiento, decíamos, pero ¿y cuál es esa solución que Obama celebra, que ya han asegurado para Haití? Bueno, en el fondo, la tierra prometida está aquí. Porque lo que lo que están haciendo es trasladando a los haitianos. Mira, no hay provincia del país donde no se esté produciendo un fenómeno inquietante, masivo, de presencia haitiana y la articulación de comunidades haitianas con apoyo internacional. Con apoyo internacional. Mucho dinero a través de muchas ONG para la implantación aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que al venir la muerte de Moïse, porque todo iba, óyeme, cuando vino Moïse aquí, se firmó un acuerdo de 14 puntos y todo el mundo lo celebró. Ese sí fue el de enero, aquí, ¿verdad? En República Dominicana, en enero, todo el mundo lo celebró. Moïse vino a buscar un apoyo para que se percibiera que el vecino más fuerte, con el Core Group, le garantizaban la continuidad. Entonces él vino a buscar apoyo aquí para eso, firmó el acuerdo, pero él no se atrevió a presentar el acuerdo allá. Aquí el presidente Abinader lo presentó en Palacio y después tuvo que llamarle la atención al embajador haitiano, al canciller haitiano, a Claude Joseph. ¿Por qué? Porque ese no estaba de acuerdo con ese acuerdo, ni con la forma en que se manejó el tema del Dajabón, del río Dajabón. Entonces, reconozcamos que hay un problema de fondo, que es geopolítico, porque un Estado fallido es un dato geopolítico. ¿Cómo tú lo abordas? A nosotros lo que nos conviene es un Estado, un Haití estable, un Haití seguro y eventualmente un Haití próspero. ¿Es posible? Sí. Yo creo que no se ha intentado. El asesinato de Moïse fue un asesinato de Estado o desde el Estado. Fue desde el Estado y fue de Estado y tuvo muchas implicaciones internacionales. Mira la cronología. Internacionales. Sí. Mira la cronología. El día 2 de junio, Moïse se reúne con el embajador ruso y le pide a Rusia apoyo para encarar las bandas, enfrentar el problema de la inseguridad. Y la Cancillería rusa emite una declaración celebrando los 25 años de relaciones y la disposición de Rusia de darle apoyo a Moïse en su afán de combatir el fenómeno de la inseguridad. El día 16, Moïse se traslada a Turquía, que es otro actor que está en la región. También. Sí, está. No, es que hay muchas cosas que han cambiado. En Haití hay 21 mezquitas, óyeme, y hay aproximadamente más de 60, 70 mil ya fieles musulmanes. De la nación del Islam. Bueno, de Estados Unidos hay mucho apoyo para las mezquitas allá y desde el Golfo. Entonces, y además se le ha dado fuerza a la versión del Chrislam, que es otra versión que se ha estado manejando en Nigeria. Entonces fue a Turquía. Entonces fue a Turquía y en la cumbre de Antalya
él se reúne con Lamotte, que estaba ahí, y pactan. ¿Por qué? Porque cuando él ve que los demócratas van sobre él, que Gregory Meade encabeza una ofensiva para bloquear el proyecto que él tenía de constitución, entonces él empieza a maniobrar con otros actores, Rusia, Turquía, y con Turquía pacta acuerdos de seguridad y pacta acuerdos energéticos. Fíjate que existe la versión de que los que lo matan están buscando unos acuerdos, que estaban buscando unos documentos, el objetivo era buscar unos documentos. Entonces, el 25 de junio, en la víspera, una semana antes, 10 días antes de su muerte, el hombre él le da pasaporte diplomático a Aristides para que vaya a Cuba, supuestamente a atenderse de salud. Cuba tiene, en Puerto Príncipe, Cuba tiene muchos médicos que pueden atender a Aristides ahí en su casa o en una clínica o donde sea, sin necesidad de trasladarle. Pero el gesto de darle el pasaporte diplomático al presidente, que es el líder más importante de Haití, sin duda, y que regresó después haciendo señales de triunfalismo, una recesión entusiasta. Sin embargo, en todo esto, sí. en todo esto parecería que estás ausente, porque ni siquiera hay un pronunciamiento del presidente Aristides, su fuerza, su relacionado, en lo absoluto nada. No, porque ellos están viendo que ahí hay un embrollo muy grande. Ahora, ¿qué pasa? En la víspera él nombra a Ariel Henry, que es un hombre que originalmente viene de La Balaz, pasa a INIT y se presenta como el hombre que puede hacer la transición. Su partido, lo de la cabeza calva, donde el jefe es Martelly, que aspira a volver, bueno, todo eso se entendió que este hombre estaba traicionando ya el compromiso para entregarle el poder a los otros. Entonces, y no solamente a los otros, sino a dar un giro estratégico en las relaciones internacionales. Y fíjate que hay dos aspectos, dos incógnitas, que yo no me atrevería a aseverar que ni una cosa ni la otra, pero hay dos incógnitas importantes a despejar, porque parece que fue parte de la trama, no fue una casualidad, que usaran colombianos para implicar a Colombia, a las Fuerzas Armadas colombianas, porque en el fondo son oficiales, hay un coronel, hay varios de tropas especiales que alegan que ellos declararon bajo tortura y que ellos cayeron en una trampa, porque ellos estaban contratados por el propio gobierno, por gente de poder. Lo llevaron ahí y después le echaron la responsabilidad de las muertes. Pero lo más delicado de todo fue la jugada de que a esa gente le dijeron asílense en la embajada de Taiwán. Lo que pasa es que los chinitos de Taiwán parece que saben mucho. Pero aquí no. Y le dijeron, no, intervengan en la embajada, no hay problema. Pero le dijeron, asílense en la embajada de Taiwán. ¿Por qué? Porque querían afectar las relaciones de Haití con Taiwán. No se olviden que antes que República Dominicana, China puso su mira en Haití. Sí. Y trató de conseguir que Haití le retirara el apoyo a Taiwán y apoyara a China. Porque geopolíticamente era más importante tener Haití, una base en Haití, que era lo que se estaba negociando, frente a Guantánamo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Hay tres escenarios que están interactuando. Está el escenario insular, histórico, tradicional, de un Estado fallido, con
contradicciones bastante difíciles de resolver. La región Gran Caribe está totalmente subvertida en un proceso de crisis, en un proceso de confrontación, con giros muy diversos, últimamente más a la izquierda, y contra el dominio tradicional de Estados Unidos y de Europa en el Caribe. Y entonces el choque mayor, que es el choque de China con Estados Unidos. Yo conozco ese incidente, lo conozco íntimamente. China vino a República Dominicana como una forma de replicar, como vino a El Salvador y a Panamá, para decirle a Estados Unidos, ustedes son un tigre de papel. Ustedes no controlan ni siquiera a sus aliados más cercanos, más débiles y más dependientes. Porque el concepto de guerra de los chinos es un concepto milenario de guerra híbrida, donde el éxito no está en ir al campo de batalla. Si tú puedes demostrar ya que el otro tiene un poder impotente, que no controla nada, que no puede controlar ni siquiera, como dice el coronel Lin Bin-fu del Ejército de Liberación Popular Chino, que Estados Unidos es un pepino granado pintado de verde. O sea, esa lógica es la lógica que manejan los chinos. Mao Zedong se lo dijo a Khrushchev en el 58, en la crisis de Taiwán del 58, se lo dijo y le hizo una propuesta que asustó a Khrushchev. Es más, Khrushchev empezó a quitarle respaldo al programa nuclear de cooperación de Rusia con China, cuando Mao Zedong le dijo, mira, vamos a llevar a Estados Unidos a una confrontación nuclear, yo estoy dispuesto a sacrificar 300 millones. Wow. Y entonces Khrushchev se quedó pasmado. Esto es una locura. Y entonces Mao Zedong le dijo, es que tú estás equivocado, Estados Unidos es un tigre de papel. Entonces Khrushchev le dijo aquella famosa frase, sí, es un tigre de papel con colmillos atómicos. Wow, qué frase. Señores, como dije al inicio del segmento, cada vez que nos adentramos más a auscultar lo que está sucediendo en Haití, pues verdaderamente nos damos cuenta que es una situación que le falta mucho por definirse. Venimos en breve con Pelegrín Castillo para seguir hablando sobre el tema. Bien, llegamos al segmento final. Pelegrín Castillo, ¿se puede pronosticar desde tu análisis qué sucederá en este inicio de año 2022 con la situación de Haití? ¿Cuál podría ser el camino menos empedrado que pueda tomar esta nación a inicio de este nuevo año que se acerca? Lo más importante es que los dominicanos de manera sostenida, progresiva, tomemos conciencia de lo que está pasando. Segundo, que en forma consecuente hagamos un esfuerzo de unidad nacional. Dejemos la lucha de partido, la releguemos a un segundo plano. De hecho, yo estoy planteando, y yo estoy dentro de los actores políticos y sé lo que pasa y lo que puede pasar. Esta es una lucha tan importante que ya no se le puede dejar a los políticos, ni a los militares, ni al gobierno. Se necesita un movimiento patriótico, nacional, suficientemente fuerte, que se puede gestar a nivel nacional para
que quede claro que el país está exigiendo eso que está planteando el gobierno, pero que se lo va a exigir al gobierno porque el gobierno no puede devolverse de lo que ha planteado, porque lo que ha planteado es correcto y es el camino de solución. Por más presiones que vengan de fuera, tiene que verse a un pueblo que no va a aceptar eso. Obviamente, eso supone también cambios internos. Por ejemplo, una de las políticas más importantes tiene que definirse a nivel de la nacionalización del mercado laboral, de la modernización. Pero eso luce que es una utopía, No, Pelegrín, luce no. que es una utopía. No, Porque cuando se ha penalizado un constructor inmobiliario o un terrateniente bueno, que porque ha contrate- faltado voluntad política, pero ya ahora estamos en un escenario donde el presidente lo dijo, entre la seguridad y el comercio. La seguridad. Ahora, eso no se puede quedar en palabras, eso tiene que ser acompañado de hechos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que hay opciones. Yo participé en la reunión de Cancillería, yo hice unos planteamientos. Vamos a empezar por el más simple. El presidente de la República, a solo decreto, puede instruir a los organismos correspondientes a que todos los programas de subsidio del Estado se mantengan en favor de aquellos dominicanos que entren a trabajar a cualquier empresa y que mantengan salarios mínimos o salarios ligeramente superiores al mínimo. La construcción, ¿Qué por está ejemplo. pasando ahora? Si tú entras a trabajar en una empresa y apareces en la nómina de una empresa, ya tú pierdes bono luz. Sí, se pierde tú lo automáticamente. pierdes. Entonces, ¿cuál es el cálculo del dominicano? Bueno, si yo puedo recibir un ingreso que el gobierno me está dando sin esfuerzo, porque no estoy trabajando, entonces yo voy al sector informal a buscármela, no aparezco y tengo el otro ingreso, más el ingreso que pueda recibir del primo de Estados Unidos, y buscársela. Y así es que sobrevive una parte del pueblo dominicano. ¿Y de qué manera ¿Tú quieres se cambiar el conecta esquema? Bueno, claro. para contrarrestar la ocupación Claro, que tenemos? claro, porque ¿De qué manera? el subsidio es un desincentivo al trabajo, en la forma en que se está manejando. Tú tienes que mantenerle el subsidio al que entre a trabajar. Eso es lo primero. Al que entra a trabajar, por ejemplo, albañilería. Si tú entras a trabajar a albañilería y estás dentro de los primeros rangos de salarios menores, tú no puedes ser penalizado con el retiro de los subsidios mínimos del Estado. Tú lo dices como incentivo ante la eventualidad de que se cumpla la ley laboral y ese personal que no debe trabajar se vaya expatriando. Porque es que es injusto que al dominicano, cuando entra a trabajar, tú le quites salario mínimo y sobre todo en zona rural. Si tú, a mí me lo explicaba un productor en Barahona, me decía, óyeme, yo quisiera tener dominicano, Pero no los consigo. pero no lo consigo porque ellos lo que dicen es que si yo entro a trabajar me van a quitar todos los beneficios que tengo. Y en mi casa yo reúno 8,000 o 9,000 pesos mensuales. Entonces yo no voy a perder eso, que es seguro, por un trabajo que es eventual y momentáneo. Ya. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar, ese es el primer paso. Segundo, bueno, aquí se invierten muchos recursos en muchas cosas, pero si hay un mecanismo importante de transformación de la agricultura, una de las razones por las cuales hay que abordar esto con responsabilidad y con inteligencia y apertura, bueno, vamos a crear el Fondo de Mecanización Agrícola. El arroz, te voy a poner el ejemplo del arroz. El arroz se cosecha con máquina. El pequeño propietario no puede estar pagando máquina. El gobierno ahí tiene que intervenir y decir, bueno, a los pequeños productores nosotros le vamos a dar un trato especial por la máquina para la cosecha, pero lo mismo aplica para la siembra. Y hay una serie de rubros donde se puede
hacer eso. Otra medida importante. Mira, porque hay cosas, nosotros antes producíamos 1.500.000 quintales de café, ahora no llegamos a 400.000. Estamos consumiendo, el café que consumimos aquí no es dominicano. Es importado. La mayoría es importado. Pero pudiéramos ya con las nuevas variedades volver a la cultura cafetalera. Pero ya eso va a necesitar que cambiemos el modelo de contratación y de trabajo y busquemos una variante que antes existió y que fue un éxito rotundo en la zona cafetalera, que era el año escolar cafetalero. ¿Por qué? Porque tú creabas un mecanismo que los jóvenes y las familias cafetaleras iban a recoger el café en familia y el ingreso era familiar, pero lo más importante es que se mantenía la cultura productiva, porque ese es otro tema que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que crear una nueva ruralidad para que mucha gente permanezca en el campo y otras que salieron del campo tengan oportunidad de volver al campo porque van a tener los servicios básicos cubiertos. Y eso se puede ahora mismo. Ojalá te escuchen en el gobierno. Óyeme, eso se puede ahora mismo, porque por ejemplo, tú puedes montar ya el esquema de la comunicación satelital. Puedes usar intensivamente las renovables. Ahí en Los Martínez, en San José de Ocoa, tú encuentras el mejor modelo. Luz 24/7 de una hidroeléctrica, internet banda ancha, invernadero, y tú encuentras 3 generaciones de productores, abuelo, papá, hijos, produciendo ahí y exportando incluso. Ojalá te escuchen en el gobierno. Pelegrín, muchísimas gracias. Haití siempre es un tema que manejas bastante bien. Qué bueno que estuviste con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes. Bien, señores, hasta la próxima. Dios mediante.